Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un programa muy chulo. Vamos a hablar con Jon Aldecoa, que es un colaborador del Instituto Juan de Mariana, un experto en política monetaria, bancos centrales, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un programa, como decía, muy relacionado con esta pata de la economía que ya vemos que tanta repercusión tiene al final en la inversión. Jon, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonio. Gracias por invitarme a este espacio. Genial. Bueno, pues como decía, yo desde aquí os recomiendo a todos que sigáis la cuenta de John en Twitter y que también os suscribáis a su Substack porque dan una información muy, muy de calidad. Así que la dejaremos en la descripción del programa, pero ya os digo, si queréis estar informado de todo lo referente a bancos centrales, decisiones de los mismos, políticas monetarias y en general, si os gusta el programa de hoy, que va a ser muy, muy chulo, eh, os recomiendo seguir a John. Bueno, John, antes de empezar con cuestiones precisamente de esa materia que estábamos hablando, si tú quieres, yo he hecho una presentación muy breve de tu perfil, pero sería interesante que hicieras una pequeña semblanza, ¿no? Para quien no te conozca, quien sea seguidor de Locos de Wall Street y no te conozca, pues se ubique un poco, ¿no? ¿Quién es John Aldecoa? Yo, digamos, entro, por ejemplo, en el liberalismo hace unos cuantos años, al conocido Juan Ramón Rayo, el Instituto Juan de Mariana, etcétera. Entonces, el tema que más me interesaba, que me interesó en ese momento, fue todo el tema de teoría monetaria. Y llega un momento donde me doy cuenta, a partir de sobre 2020 más o menos, ¿no? Yo tenía pendiente meterme a investigar un poco más todo el tema del QE y tal, pero ya con 2020, entre la pandemia y el nuevo QE, pues ya me doy cuenta de que realmente la teoría monetaria, así de buscarte libros del siglo XIX o XX, no me da un marco para comprender qué es lo que están haciendo los bancos centrales en el siglo XXI. Y entonces a partir de ahí es cuando me empiezo a bucear entre papers, las páginas web de los propios bancos centrales y así, para comprender un poco qué es lo que están haciendo y qué efectos puede tener eso. Ujú. Porque al final los seguidores de Locos de Wall Street ya están viendo algo que, bueno, ha tenido cierta discusión a lo largo de los últimos años de si a la hora de invertir importa o no la macro, importa o no lo que hagan las instituciones monetarias y había muchos inversores dentro de la inversión en valor, del value investing, que bueno, que abogaban porque no, porque al final tú tienes que mirar la empresa y aislarte un poco de todo lo demás, ¿no? En Locos de Wall Street siempre, no es por ahora ser ventajista y ahora ver el 2022 lo que ha pasado, pero siempre decíamos que tú tienes que estudiar la macro para ver qué pasa con los ciclos, etcétera, etcétera. Entonces, John, vamos a hacer un programa, como te decía, vamos a intentar resolver muchas dudas de los inversores que están viendo cómo están afectando. Entonces, si te parece, en un primer momento, antes de entrar ya a ver conceptos más individuales, ¿cómo ves la situación general desde un punto de vista de los bancos centrales? Porque no sé qué te parece, a mí me da la sensación como que ahora, y esto es una opinión muy mía, bueno, habría que separar muy bien lo que es la Fed del Banco Central Europeo, pero me da la sensación de que el Banco Central Europeo está buscando cualquier mínimo atisbo para agarrarse para no subir mucho los tipos de interés. Es decir, vimos el otro día las declaraciones de Powell, también ya un poco menos hawkish. ¿Cómo ves la situación de la Fed y del Banco Central Europeo en esa cuestión? Es decir, en la subida de tipos. ¿Van a seguir siendo muy agresivos? ¿No? Yo creo que esa es la pregunta del millón ahora mismo. Sí, sí. Bueno, a ver, es cierto que parte de la inflación que podemos tener ahora mismo en Europa se deba a la guerra de Ucrania. Y entonces, por esa parte, yo creo que el Banco Central Europeo es más reticente a la hora de subir tipos de interés porque no sabe o espera que gran parte de esa inflación, de este periodo inflacionario, se deba a la guerra de Ucrania por restricciones de oferta. Claro, el problema es que mm, digamos, la inflación para cuando empieza la guerra a Ucrania en febrero de este año, creo que ya estaba en un 6 un Sí. 5%. Entonces, obviamente tenemos parte de ese problema de inflación se debe
a los programas de compras a gran escala de activos que ha hecho el Banco Central Europeo en Europa, en la eurozona. Y eso también, ese tipo de programas también los ha llevado a cabo la Reserva Federal en Estados Unidos. En Estados Unidos, como no sienten tanto ese efecto por la guerra de Ucrania, porque al final nosotros estamos mucho más cerca y tenemos muchísimo más comercio con el resto de países, ya no solo de la Unión Europea, sino de toda Europa. Entonces, ellos sí que están siendo más restrictivos a la hora de subir los tipos de interés. O sea que, bueno, Powell el otro día dijo que ya iban a comenzar iban a comenzar a disminuir la tasa de ritmo. Eso no significa que vayan a bajar tipos. Exacto. Significa que, mientras que durante los últimos 4 meses estaban subiendo 75 puntos básicos en cada reunión, la próxima, por ejemplo, ahora en diciembre, se espera que sean solo 50. Y ya veremos el inicio de año si serán subidas de 50 puntos básicos o incluso podrían llegar a 25. Ujú. Porque no sé, John, si a ti te da la sensación de que con la forma de cálculo que tienen de la inflación en Estados Unidos, que son medias, yo muchas veces pienso que quizás tampoco están dejando que la economía, en las subidas de tipos que ya se han producido, tengan su efecto, porque al final, en un mes, ¿qué puede cambiar? Es que un mes pasa súper rápido, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación muchas veces que es como cuando un enfermo tiene fiebre, 39 de fiebre, y se toma una pastilla de ibuprofeno o de paracetamol, de lo que sea, y se toma la fiebre a los 30 minutos y dice, hostia, no me ha bajado, me tomo otra. Es que no están dejando no sé tú qué piensas, eso es una opinión personal mía, pero no sé, ¿cómo lo Claro, ves? por eso no se hace solo una subida de tipos de interés, sino cuando se empieza a subir tipos de interés hay un proceso que van subiendo poco a poco. Por ejemplo, Ujú. la Reserva Federal, Jerome Powell, empezó subiendo, creo que fueron 25 puntos de interés, luego a la siguiente reunión fueron 50 y a partir de ahí ha encadenado 4 subidas del 75%. Porque hay que entender que las subidas de tipos de interés, tú al final a lo que más estás influenciando es al mercado monetario, que eso reacciona prácticamente instantáneo. Mm, Entonces, para que esas influencias acaben llegando a la economía puede tardar meses, o sea, incluso un año. O sea, claro. de 6 meses a un año puede haber un efecto desde que empiezas a subir las subidas de tipos de interés hasta que ves un efecto real en la economía, ¿no? Que es un poco ahora el, el- vemos el lobo venir, ¿no? De una posible recesión en 2023. Ujú. Bueno, pues John, vamos a hacer un poco de recapitulación de qué ha pasado con los bancos centrales en los últimos tiempos. Te comentaba a micrófono cerrado, viendo tus tweets y viendo tus intervenciones, que también intervienes en algún que otro canal, que haces mucha mención a que realmente hay un antes y un después de 2008. Es decir, los bancos centrales, a partir de 2008, digamos que estamos en un experimento monetario, ¿no? Efectivamente. O sea, la política monetaria cambia radicalmente tras la crisis financiera global. Ujú. Entonces, mientras que antes, previo a 2008, vivíamos en un sistema de escasez de reservas, o sea, el tamaño del Banco Central era muy pequeño y entonces los bancos tenían que competir por esas reservas para, si las necesitaban, para realizar transacciones. Entonces, después de 2008, con la expansión cuantitativa, la flexibilización cuantitativa, QE, como es conocido, el Banco Central, bueno, los bancos centrales, como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, expanden enormemente su balance. Y entonces ahí empieza a haber una cantidad de exceso de reservas que se conoce. Es decir, ese exceso de reservas son todas las reservas por encima del coeficiente de reserva que te marca el Banco Central. Entonces, ya los bancos comerciales ya no tienen que competir por ese tipo de reservas. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a guiar el tipo de interés de las reservas. En Estados Unidos se llama los Fed Funds. O sea, ahí ya te van marcando por otro tipo de tipos de interés, en vez de por esa competencia que había antes por las reservas, que era lo que marcaba el tipo de interés de ellas,
Ahora lo que te ponen es un suelo, que es el tipo de interés de reservas que paga el Banco Central al banco. Entonces, eso te hace de suelo y entonces ahí es donde empiezan a controlar los tipos de interés moviendo ese suelo, que es lo que vemos que ocurre cuando suben los tipos de interés. Ujú. Entonces, tras ese 2008, como comentabas, nos encontramos ante una nueva situación y al final se ha expandido el volumen de activos de los bancos centrales y en principio, aunque la gente se piense, como decíamos al inicio de esta charla, que la inflación proviene de todo el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, realmente la inflación se sabía que iba a venir de esa gran generación, de esa gran creación de activos de los bancos centrales, ¿no? Es decir, esto, gente como tú y como muchos otros economistas vienen años advirtiendo de que esto iba a pasar por mor de esta actuación que estamos hablando de los bancos centrales tras 2008, ¿no? Bueno, aquí quiero dejar claro varias cosas, ¿no? Hay que saber diferenciar lo que es la base monetaria de la oferta monetaria. La base monetaria es el tamaño del balance del Banco Central. Entonces, en ese balance, en el pasivo, hay efectivo y reservas bancarias, principalmente. ¿Cuál es el...? ¿Por qué yo soy discordante con esa corriente más mainstream, ¿no? Es que las reservas bancarias es un dinero inerte, porque solo pueden tener reservas aquellas instituciones que tengan cuenta en el Banco Central, que son las instituciones de depósito, bancos comerciales, etcétera. Entonces, esa cantidad de aumento de reservas no fluye al resto de la economía. Eso no genera Luego, inflación, ¿no? No en debe generar principio, inflación. o sea, si tú miras simplemente los balances, ¿no? Cómo interaccionan esos dos balances entre un banco comercial y un banco central, ahí simplemente no hay inflación porque la oferta monetaria no se ha expandido, solo se ha expandido la base monetaria. Vale. El problema viene, o yo por eso no digo que la inflación, o sea, que la oferta monetaria, que el QE provoque aumentos de oferta monetaria, no tiene por qué. Y es que luego ya es el banco comercial el que va a decidir si con esa cantidad de reservas extra que ha obtenido está más dispuesto a dar créditos o no. Ujú. Entonces, por eso vemos que hay un efecto tan diferente de los dos QEs principales que hemos vivido, que ha sido el de 2008, donde había gente que decía que esto iba a provocar hiperinflación y realmente entramos en No un lo periodo provocó. casi deflacionario. O sea, Ujú. tasas de inflación 0 o menos 1%. Y la diferencia con el QE de 2020, que esta sí que ha provocado inflación. Y el motivo de ello es que eh, se ha rebajado requisitos a la banca, por ejemplo, para que tuviesen más facilidad de dar créditos. Los gobiernos y el Tesoro se ha puesto, o sea, han vendido esa deuda que la ha comprado el Banco Central mediante el mercado secundario, hay que decir, porque no pueden comprar en el mercado primario. El Tesoro ha empezado a emitir deuda y con ese dinero que ha obtenido ha empezado a dárselo a la economía a diestro y siniestro. Y entonces es ahí donde sí aumenta la oferta monetaria y donde sí podemos decir que es esa parte, esa segunda parte o esa consecuencia del QE que es lo que ha producido este periodo inflacionario. Ujú. Entonces, me parece muy interesante, John, esta teoría tuya. Tú lo que defiendes es que, digamos, ha habido dos grandes periodos de expansión de los bancos centrales, de QE. Uno efectivamente en 2008 en Estados Unidos y a 2012 o algo así en el Banco Central Sí, Europeo, llamémosle, pero que ese, por explicárselo al seguidor más de a pie, no ha llegado precisamente a ese ciudadano de a pie. Ese se ha quedado en las instituciones, han sido para reforzar la solvencia de las entidades bancarias, eso es. etcétera, etcétera. El Eso es. problema que ha sido, el problema ha Porque sido, perdón, sí, sí, explícalo, Dime. explícalo. No, porque en 2008 el objetivo no era dar dinero a las familias, a las empresas, darles crédito. Era una necesidad de recapitalizar y salvar a las instituciones financieras como bancos. Entonces, como han podido inyectar reservas, pero esas reservas no pueden fluir fuera de la economía, en 2008
se quedaron ahí, se quedaron saneando todos los balances de los bancos, mientras que el 2020 el objetivo sí que era que el dinero acabase fluyendo al resto de la población. Ujú. Entonces, en 2020 ya sí hemos visto pues estos episodios como por ejemplo la llegada sin discriminar absolutamente nada de los famosos cheques a las familias estadounidenses, donde inclusive un amigo común que tenemos nosotros, como es Pedro Gutiérrez, pues desde Málaga recibía sus cheques desde Estados Unidos por un tiempo que estuvo trabajando, etcétera, etcétera. Y eso sí es lo que ha provocado, claro, que esa riqueza. Pero yo, fíjate, pudiendo estar de acuerdo con eso que comentas, que es muy interesante, ¿no piensas que en el periodo 2008 o 2012 hasta ahora, si bien no ha habido una inflación en el ciudadano, sí ha habido una inflación en los activos financieros? Es decir, eso sí ha provocado que suba la renta variable y un periodo donde prácticamente subía todo lo que fuera en bolsa, ¿no? Los indexados, cualquier acción que salía a bolsa. Entonces, quizá esa riqueza creada de la nada, esa famosa impresión, como siempre, el meme de la maquinita de crear dinero y tal, no ha llegado al ciudadano directamente, pero sí a esos activos financieros, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Sí, ¿O ha sido una condición, digamos, un efecto secundario precisamente de los tipos cero? a ver, es cierto, bueno, yo no soy partidario de llamarlo inflación de activos, por ejemplo. O sea, para mí la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de dinero o lo que es lo mismo, el aumento del precio de los productos. Yo prefiero llamarlo, si quieres, burbuja, porque al final es un término que ya está establecido, ¿vale? Sí. Entonces, es cierto que la bolsa y muchos activos financieros subieron mucho durante ese periodo. Eh, pero, claro, como los bancos tenían más reservas, podían realizar intercambios, podían comprar y vender diferente tipo de activos, eso se queda solo, digamos, dentro del círculo financiero. Entonces, por ahí sí que se produce ese efecto de aumento de precios de los activos financieros. O sea, yo creo que va más por ahí, porque a la hora de tener el sector financiero más recursos, al haberlos, digamos, saneado el Banco Central, la Reserva Federal, eh, entonces pueden empezar a realizar compras de otro tipo de activos en vez de, o sea, digamos, los activos malos como los MBS, las hipotecas, se las venden a la Fed y una vez que tienen dinero ya pueden dedicarse a comprar y vender otro tipo de activos. Y entonces, si les inyectas un montón de dinero al sistema financiero, pues en su compra y venta continua sí que va a hacer subir el precio. Ujú. Y yo te quería preguntar, tenía aquí anotada una cuestión que yo no termino de ver que haya un consenso, sobre todo, digamos, en la corriente económica y que yo me fijo, que es como la tuya, la austriaca, libertaria y demás. No te sabría decir si hay un consenso o no de las famosas palabras de Draghi, del whatever it takes, si eso fue algo positivo o no fue algo positivo para la eurozona, ¿no? Es una pregunta complicada, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? ¿Que se tuvo que hacer? Que al final, porque el otro día precisamente lo comentabas en Twitter, ¿no? Que nunca, no sé, la interpretación que saco de tus palabras es que nos costará tiempo saber si fue positivo o no, ¿no? Sí, lo puse hace poco además, ¿no? Sí, 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 por eso, Sí, por o eso. sea, más que nada porque es un cambio tremendo en el funcionamiento de la política monetaria, tanto en este caso que estamos hablando de la Unión Europea. A ver, no sé si fue positivo o no, porque todavía no lo sabemos. O sea, ya veremos si estos experimentos monetarios acaban saliendo bien o finalizarán con una crisis incluso peor que la de 2008. Entonces, todavía, digamos, estamos con el experimento, ¿no? Pero Ujú. sí que creo que una de las motivaciones, igual, del Banco Central Europeo en este tipo de, bueno, a la hora de implementar estas políticas, como dices tú de Mario Draghi con el whatever it takes, puede tener que ver también con motivos más políticos. Por ejemplo, había mucha desconfianza sobre si el euro se iba a romper o no, sobre si había que rescatar países, o sea, si iban a quebrar países y había que rescatarlos o no. Entonces, puede que tuviese una parte de sentido económico y financiero, pero sí que creo que hubo una parte, digamos, más político de salvaguardar
la cohesión y la unidad de la Unión Europea. Ujú. Y ahora que hablas de salvaguardar la unión y la cohesión de la Unión Europea, no sé qué escenario ves tú probable dentro de las siguientes medidas del Banco Central Europeo, porque me da la sensación de que puede estar en riesgo de resquebrajarse un poco esa cohesión que tú dices. Y cuando Alemania siempre ha sido un baluarte fundamental, ahora la economía alemana tiene ciertas dudas, ¿no? No sé si ahora ves tú que puede haber una brecha entre los países del norte y de nuevo los famosos países periféricos y ahí, no sé, Alemania, en este caso, ¿dónde lo pondríamos? ¿No? Porque, no sé, por un lado, yo no veo al Banco Central Europeo tan sumamente hawkish en la subida de tipos como la Fed. No sé qué piensas de ese punto en Europa. No, y no solo que no es tan hawkish como la Fed, porque creo que el Banco Central Europeo en la última reunión subió 50 puntos de interés, es decir, puntos básicos, perdona, mientras que la Fed lleva 4 meses subiendo 75 puntos básicos. Entonces, y no solo eso, sino que además la Fed ya ha entrado en un proceso de quantitative tightening, que significa reducir su balance, o sea, sería como una especie de inverso del QE, Ahora vamos a hablar de eso. La tengo aquí apuntado porque mientras. eso hay mucho desconocimiento y quiero que lo expliques bien. Vale, vale. Bueno, pero entonces lo reservo para luego. Pero el Banco Central Europeo no ha comenzado eso. O sea, de momento no tiene intención de reducir el balance. Entonces, eh, se produce una cosa curiosa, ¿no? Porque mientras que el Banco Central Europeo, su balance se mantiene constante, eh, él tiene una serie de activos de deuda pública de diferentes países, ¿no? De diferentes países de la zona euro. Y entonces, si miras los datos, ves cómo está vendiendo, bueno, más que vendiendo, está dejando vencer deuda pública alemana, mientras que, y con ese dinero está comprando deuda Ir pública española, por ejemplo, o o italiana. italiana, ¿no? Sí. Entonces, aunque el balance esté al mismo nivel, por una parte, o sea, en los países, digamos, como Alemania, etcétera, estás haciendo un QT, mientras que en los países como España o Italia les estás haciendo un QE. Y esto tiene mucho que ver por cómo está montado el sistema bancario europeo y todo el tema de las diferentes bancos centrales nacionales conectados con el Banco Central Europeo, etcétera. Ujú. Si es que eso al Entonces, mira, final, es que entonces, dificulta mucho todo. tarde o temprano, o sea, cuando empieza a venir la recesión, ya veremos qué tipo de medidas toman, porque si, si Alemania va a tener recesión, a los alemanes no les va a sentar muy bien que a ellos están en recesión, les están haciendo un QT y de paso les está comprando deuda pública a países como Italia o España. O sea que ya ahí va a haber problemas políticos, me da la impresión. Claro, si es que al final, por mucho que queramos comparar esos dos grandes bloques mundiales como son la Unión Europea y Estados Unidos, es que eso, es que yo hasta que no tengamos, no sé, es una opinión mía, ¿no? Pero hasta que no tengamos de verdad una política fiscal única y demás, se dan esas situaciones como lo que tú estás diciendo, es decir, que dentro de un propio Banco Central tengamos un QT y un QE, ¿no? Dentro dividido por países, ¿no? Eso es muy curioso. Bueno, John, vamos a entrar precisamente en esa cuestión que yo creo que tiene muy, muy liado al inversor de a pie y tiene su repercusión, como siempre digo, todas estas cosas en la inversión. Vamos si te parece, explicar, porque yo creo que hay gente que confunde el QE con el QT con el tapering. Son tres conceptos Eso que es. no tienen absolutamente nada que ver. Obviamente están muy relacionados, pero yo creo que muchas veces te escuchas a gente hablar de uno u otro y tú dices, madre mía, está hablando del contrario, ¿no? Entonces, John, si te parece, explicamos, bueno, el QE ya lo has explicado, ¿no? Es lo que se produjo precisamente en 2008 y en 2020, que fue esa, digamos, ayuda monetaria, ¿no? O sea, Eh, técnicamente es una compra de activos a gran escala. ujú, Principalmente comprado en deuda pública, pero podría ser de otro tipo. Pero es ujú, una compra enorme de activos a gran escala, lo que hace que el balance del Banco Central que está llevando esa política aumente. ujú. Porque esa compra de activo de gran escala la hace, digámosle, con creación de dinero, ¿no? Efectivamente. O
sea, por ejemplo, si el Banco Central quiere comprar deuda que tiene un banco comercial, deuda pública que tiene ellos en la cartera de activos, un banco comercial, lo que hace es, le llama, le dice, oye, te compro esto a tal precio. Vale, bien, toma, el banco comercial se la envía y el Banco Central simplemente lo que hace es apuntar en su balance, vale, le debo tanta cantidad de dinero más a este de aquí. Y ya, eso son las reservas, son apuntes contables. Entonces el Banco Central es capaz de expandirlos cuando quiera. Ujú. Vale, esa es la situación que hemos tenido hasta ahora. Y ahora es la situación que los bancos centrales se quieren poner serios, y ahora nos vas a explicar que unos más que otros, y llega el QT y también el concepto del tapering, ¿no? Si quieres, explica primero qué es el tapering. Veo mucha confusión y puse un tweet sobre ello con un gráfico delimitando las zonas porque veo mucha gente que se confunde entre un tapering y un QT. Entonces, el tapering simplemente es, tú estás haciendo un QE. Entonces, y el Banco Central, el gobernador del Banco Central o el presidente del Banco Central dice, vale, estamos subiendo a este ritmo, pero vamos a dejar de comprar activos en tal fecha. Y entonces, durante ese periodo, cada vez van comprando menos activos hasta que llegan a un punto donde el balance se mantiene constante. Ese periodo, hasta llegar a ese punto de constancia del balance del Banco Central, ese es el tapering. O sea, el tapering es cuando te dicen vamos a dejar de comprar. No, no Ujú, es reducir. El quantitative tightening, el QT, eso sí que es reducir el tamaño del balance del Banco Central. Entonces hay que diferenciar bien estos tres tipos, porque mucha gente, sobre todo, confunde el tapering con el QT. ujú, O sea, como me dijo alguien por Twitter, digamos que el tapering sería como la fase final del QE, ¿no? ujú. Voy, John, con tu permiso, a compartir precisamente ese gráfico Eso. que me parece muy, muy ilustrativo. Dame un segundo, porque yo creo que se va a ver mejor precisamente en, en, en tweet. Un segundo, que lo estoy buscando de tu perfil precisamente. Un segundo. No, ha sido hace poco, o sea que no. Sí, lo tengo ya aquí. Lo Vale. tengo ya aquí y así el que quiera... eh, aquí. Se ve, ¿no? Sí, Perfecto. Aquí estamos viendo efectivamente cómo el tapering es, digamos, lo que une una expansión cuantitativa con la contracción, ¿no? eso es. O sea, digamos, el quantitative easing es, como hemos dicho, aumenta el balance del Banco Central. El tapering sería la parte final donde te dicen, mira, vamos a llegar, o sea, vamos a quedarnos planos. Va a haber un momento donde nos vamos a quedar planos y tenemos previsto que sea esta fecha. Entonces, pues como aparece en el gráfico, vemos que el tapering, digamos, el final del tapering es cuando ya dejan de comprar activos. Pero si dejan de comprar activos no quiere decir que cae el balance, quiere decir que se mantiene constante. Ujú. Es un poco, asemejándolo, ¿no? Haciendo un símil, es un poco con la confusión que hay entre IPC e inflación, que a veces Claro. dicen, no, porque ha bajado la inflación, eso quiere decir que han bajado los tipos, o sea, el precio. No, no, no. O sea, es la misma confusión que con el IPC y la inflación. Ujú. Y aquí, John, es donde precisamente el Banco Central Europeo está, llamémosle, haciendo de nuevo la que hizo en su día Mario Draghi, ¿no? Que fue decir que haría todo lo posible, pero realmente las palabras bastaron, y ahora está haciendo algo parecido, porque en teoría, tanto la Fed como el Banco Central Europeo habían dicho que iban a empezar a reducir esos activos. La Fed sí lo está haciendo. Hmm. No sé si tú opinas que a un ritmo bueno o no, ahora si quieres lo comentas, pero el Banco Central Europeo lo ha dicho, pero no lo está haciendo. A ver, yo suelo decir que el activo más importante de un banco central es la confianza. Entonces, Exacto. tú lo que tienes que hacer es mostrarte decidido a que
esto te parece, la inflación te parece mal y vas a bajarla a toda costa. Y Powell lo está haciendo muy bien porque cuando tiene que ser duro es duro, te sube los tipos de interés y van aumentando cada vez más. Está haciendo el QT. Entonces, en esa parte Powell sí que está cumpliendo. Lagarde en este sentido, pues sí que se queda, no sabe exactamente por dónde ponerse, ¿no? Entonces, sí que están subiendo tipos de interés de una manera más moderada, por el motivo que hemos dicho antes de la guerra a Ucrania. Sí que dijeron algo, creo que comentaron, o como que estaban mirando a ver si iban a hacer el QT o no. De momento, por lo que sabemos, no han dicho nada, o sea, de momento no hay previsión de que eso ocurra. Y entonces, pues ya veremos cómo va a evolucionar la inflación. Si la inflación se pone más dura, se verán obligados a llevar unas políticas monetarias más contractivas. Ujú. John, tu opinión, entonces, digamos que tú estás viendo últimamente, bueno, decías que te ha interesado desde hace unos años todo el tema de los bancos centrales, política monetaria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de Powell y de Lagarde? Es decir, ¿piensas que Lagarde está siendo, dentro de los presidentes de los bancos central europeo, una figura relevante? ¿Piensas que no hubiera ido mejor con otra figura como por ejemplo Mario Draghi? No sé, ¿cuál es tu opinión de esta figura, por ejemplo, Lagarde, que es controvertida? A ver, a mí Powell, por ejemplo, me gusta lo que está haciendo. Podríamos debatir si es lo correcto, si tendría que hacer más, menos, pero bueno, de manera general hace lo que se le espera, por así decirlo, lo que se espera que haga el presidente del Banco Central, que es ponerse duro, dar discursos duros y llevar a cabo acciones en el momento en el que la inflación se empieza a descarrilar. Lagarde, pues la verdad no me da la misma impresión que Powell, ¿no? La veo un poco, pues eso, Timorata, ¿no? tibia, ¿eh? Timorata, Como ¿no? Un poco. sí, tibia, no sé, como que no, o sea, sí que hace, pero es como que tiende a hacer lo mínimo, no sé cómo decirte, ¿no? Es como Ujú, no coge el toro por los cuernos y se pone en serio y empieza a dar mensajes duros, ¿no? Y entonces, ujú, pues bueno, me gusta más Powell que Lagarde. Además, a ver, tampoco sé exactamente la formación que tiene Powell y Lagarde, pero Powell sí que creo que tiene un pasado más académico y más tal, que Lagarde básicamente ha sido ministra de Francia, en el FMI y acabó en el Banco Central Europeo. Entonces, digamos que no es una banquera por igual que Powell. ujú. Powell, fíjate que se le achaca, y algún que otra vez lo hemos dicho en Locos de Wall Street, porque son estas cosas que nunca se sabrá, ¿no? Es como ¿qué hubiera pasado si Draghi no hubiera hecho el whatever it takes? Bueno, pues no se sabe, ¿no? Pero no sé qué piensas tú, John. Nosotros alguna vez hemos dicho que a lo mejor Powell, su gran error no es ahora, que yo también pienso que está cumpliendo con su rol, sino fue quizá en 2018, 2019 que, digamos, se dejó influenciar, en este caso por Trump, cuando la Fed quiso subir los tipos, lo subió y rápidamente por cómo estaba afectando a las bolsas, reculó, ¿no? No sé cómo ves tú ese hito, ¿no? Si efectivamente ahí pudo flaquear, si realmente tras lo que pasó con 2020, con el confinamiento, las pandemias, etcétera, etcétera, no hubiera tenido tampoco mucha implicación que hubiera hecho una cosa u otra en 2018. No sé, Eso es. ¿qué piensas tú? Sí, claro, en comparación con lo de ahora, con todo lo que ha ocurrido a partir de 2020, me parece un poco, o sea, viéndolo desde ahora, me parece un poco irrelevante los efectos que pudo haber tenido eso. No sé hasta qué punto puede ser que Trump le tratase de influenciar más que Biden, por ejemplo. O sea, no, tampoco estoy puesto de estas cosas. Sé que pasó lo que comentas, pero tampoco te sé decir a la perfección exactamente qué es lo que pasó. Pero sí que Trump, pues eso, le trató de presionar, no sé si era por el tema de las elecciones que se venían en Estados Unidos, ¿no? Para ver si Sí, la economía iba un poco mejor y entonces Trump podía tener más votos, por así decirlo. Bueno, sí. cosas de política al final, que no se deben de mezclar con la política monetaria.
Exacto. John, hablando de política monetaria, hablando de bancos centrales, etcétera, etcétera, es inevitable que hablemos un poco de activos digitales. Veo también en tu perfil de Twitter que hablas del fenómeno Tether y todo lo que está pasando, ¿no? No sé, ¿cómo ves un poco ese mare magnum que estamos sufriendo ahora mismo bueno, criptoactivos bajando, Bitcoin bajando, exchange quebrando? Por otro lado, los bancos centrales cada vez parecen más predispuestos a sacar sus propias monedas digitales. Estamos en una situación, una especie de punto de inflexión con el activo digital, como lo veo yo. No sé, ¿cómo ves tú toda esta situación? A ver, yo, por ejemplo, la primera vez que compré Bitcoin fue en enero de 2016, creo que fue. Fue Hostia, pues no, pero no, fue simplemente para probar el no me digas exchange. que compraste ahora 50 o 100. No, no, no. Ojalá, ojalá. No, pero al final tampoco gané nada porque era más que nada para probar cómo funcionaba el tema del exchange y tal. Entonces, pues bueno, pero sí, compré hace tiempo. Y claro, yo ahí era bastante fan o maximalista, si quieres llamarlo, del Bitcoin como posible nuevo dinero, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo he ido viendo que, o sea, he cambiado de opinión, ¿no? Para mí Bitcoin no cumple ninguna de las tres funciones del dinero básicas, o sea, ni es medio de intercambio porque no se utiliza para intercambiar, no es reserva de valor, pese a que otros lo digan. O sea, una buena reserva de valor no puede subirte o bajarte de un día a otro un 10% o un 20%. Porque entonces, o sea, si tú tienes que pagar con bitcoins y el salario te dan en bitcoins, tú mañana no puedes ir a comprar y decirle, no, déjamelo al mismo precio, aunque valga esto un 20% menos, tal. O sea, no, al final, un día de estos te quedas sin poder comer, ¿no? Si te fluctúa tanto eso. Y como unidad de cuenta, tampoco. O sea, no hay cosas, o sea, hay muy pocos productos con precios en Bitcoin, por ejemplo, o que estén referenciados al Bitcoin y que se mantengan. Y entonces, en este sentido, las stablecoins sí que me parecen que se parecen más a un dinero digital real de lo que pensaba que era Bitcoin. Entonces, porque una stablecoin trata de mantener su paridad respecto, bueno, las más conocidas tratan de mantener su paridad con el dólar, es decir, que un Tether valga un dólar. Entonces, ahí ya empiezas a ver cosas como que si tú miras el volumen de transacciones que se hacen en criptomonedas, tú ves que la mayor cantidad de volúmenes son con stablecoins. Entonces, ahí ya, por lo menos dentro del mundo cripto, sí que parece ser un medio de intercambio, porque es con lo que se intercambian diferentes criptomonedas. Es reserva de valor porque se te mantiene, porque vale un dólar, entonces es reserva de valor porque el dólar vale. Y luego es unidad de cuenta porque al tratar de mantener la paridad con el dólar, pues si el dólar es una unidad de cuenta y esto consigue mantener su paridad con el dólar, pues tenemos como unidad de cuenta. Entonces me parece que se parece mucho más a, a un dinero digital de lo que se parece Bitcoin. No estoy diciendo que sea partidario o contrario al tema de las stablecoins. Simplemente lo miro desde un punto de vista más teórico de, y por eso me parece que se acercan más a lo que es un dinero digital. Ujú. Y respecto al dinero digital de los bancos centrales, yo ahí no creo, o sea, estoy de acuerdo con Manuel Polavieja, no creo que el objetivo de los bancos centrales sea hacerle competencia al Bitcoin, sino que es hacerle competencia a las stablecoins. Porque al final los emisores de stablecoins son instituciones financieras. Y entonces te puede ocurrir que si de repente pasa como con el caso de Terra Luna, que pierde la paridad y tal, ahí tienes una corrida bancaria dentro del mundo cripto que tienen miedo de que se traslade al mundo financiero tradicional. Entonces, por eso yo creo que las CBDCs y las monedas digitales que están mirando sacar los bancos centrales
tratan de competir con las stablecoins y no con Bitcoin o Ethereum. Ujú. Es es muy curiosa esa teoría y dentro del Juan de Mariana me parece interesante. Tienes que ser de los pocos que no ve Bitcoin, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos otro caso que es nuestro Edgar, en Locos de Wall Street, que tampoco, al final, por lo que tú estás comentando también, por el tema de que no puede ser reserva de valor principalmente con esos vaivenes, pero está bien que haya debate porque fíjate, alguna que otra vez con conocidos como los que tú has citado, Manuel Polavieja, Gustavo y tal, hemos dicho, bueno, vamos a hacer un debate sobre Bitcoin y nos ha costado encontrar gente de nivel, como es tu caso, precisamente liberal y tal, que esté en contra de Bitcoin. Pues me parece muy, muy interesante, de verdad te A lo ver, digo. Vamos, que no, tampoco no no es que esté en contra, pero que no terminas ya no tienes una visión tan es, maximalista, ¿no? eso es, eso es. No es que esté en contra, simplemente que como dinero no me parece bueno. Ahora, si alguien lo quiere comprar de manera especulativa, una inversión especulativa, pues vale. O sea, y también me parece que puede ser interesante las cosas que pueden surgir, pero como dinero, hace tiempo que lo dejé de ver así. Ujú. Muy interesante. John, también tenía aquí apuntado a hablar contigo, charlar de algo que, bueno, también tiene su lógica relación con todo el tema de políticas monetarias, de Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? Que es que en este periodo inflacionario, es un tema que he hablado también mucho con otro amigo común que tenemos, como es Rodrigo Oria. Él defiende que precisamente el activo que está saliendo más, digamos, respaldado de toda esta situación monetaria es precisamente el dólar, ¿no? Y a lo mejor inclusive por eso el oro no se está revalorizando como teóricamente debiera en un periodo inflacionario, sino porque precisamente el dólar se está comportando muy fuerte, ¿no? En ese sentido, ¿qué piensas tú? ¿Cómo estás viendo también? No sé si creo que sí has charlado con Rodrigo de su pensamiento sobre la fortaleza del dólar. No sé tú cómo lo ves, ¿no? También esta situación de la divisa. A ver, Rodrigo para esto sabe más que yo, eso no lo puedo negar. Pero sí que es cierto que él habla mucho sobre el tema de los eurodólares y creo que está en lo cierto. Al final, la divisa mundial para hacer transacciones son los dólares. Si Japón y Brasil quieren hacer intercambio de productos normales, no tienen que ser ni financieros, se hacen dólares y luego ellos ya luego lo cambian a su divisa local, si les interesa. Entonces, todo ese tipo de préstamos de dólares internacionales que se hace son los llamados eurodólares. Y entonces es cierto que parte de esta revalorización del dólar puede ser porque los diferentes instituciones financieras estuviesen un poco más, sean un poco más contrarias a la hora de generar esos préstamos en dólares que se necesitaba en el comercio. Y entonces por ahí puede ser que el dólar se haya revalorizado. Porque es sorprendente que hubo durante un momento, incluso no sé si ahora mismo también, la inflación en Estados Unidos era más alta que la inflación en Europa. Y sin embargo, tú veías el eurodólar y veías que el dólar seguía fortaleciéndose. Y eso es Sí, porque, sí. digamos, hay que diferenciar en la deflación, o sea, la inflación interna, que sería, digamos, el precio de los productos de dentro del país con el que, respecto a la moneda del país, y la inflación externa, o en este caso sería deflación externa, y es, pues, cómo varía su precio debido a todo este tipo de intercambios internacionales y generación nueva de dólares. Ujú. Fíjate, John, rescato precisamente de este tema otro tuit tuyo que también viene a reflejar muy gráficamente, nunca mejor dicho, esa fortaleza internacional del dólar, ¿no? Aquí tú hacías mención a un gráfico donde el dólar está involucrado nada más y nada menos que en el 88% del volumen de transacciones. Brutal, Eso ¿no? es. Sí, bueno, habría que matizar una cosa, y es que eh, ese 88 es sobre 200. ¿Y esto por qué ocurre? Mm, Porque cuando tú haces un intercambio de divisa euro-dólar, ahí te aparecen las dos monedas.
Entonces se cuenta cada uno por separado, ¿sabes? Entonces, y el total suma un 200%. Entonces, esto sería el 88% del total. O sea que si lo, digamos, lo pegamos a un 100% sería prácticamente la mitad de todo el comercio mundial, se hace en dólares. Que no es poco, ¿eh? No, no, No es no, por poco. eso. Y ya ves que el resto ni se le acerca, o sea, no hay un competidor claro. Ujú. John, también queríamos charlar contigo, dejo de compartir. em, Nosotros notamos en Locos de Wall Street que cuando hacemos vídeos, que al final nosotros intentamos ser lo más multidisciplinar posible, ¿no? Hablamos de mucho de bolsa, mucho de inversión, también hablamos de ahorro, hablamos de economía, al final prácticamente todos somos economistas, ¿no? Los integrantes. Pero notamos que precisamente cuando hacemos vídeos relacionados con la inflación es, digamos, la mayor preocupación que tiene el ciudadano y hay una avidez de conocimiento de la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? También haces tú ahí, vemos que haces una labor divulgativa explicando un poco todos estos datos, ¿no? Oye, que sí, que parece que porque la inflación se esté moderando, parece que no están subiendo los precios, ¿no? Es decir, vemos todavía que hay mucho desconocimiento, ya no solo en el ciudadano de a pie, que al final es normal, ¿no? Sino inclusive en prensa, en teoría, que Especializada, tiene que ser especializada. Guau, o sea, eso te ponen unos gráficos, ¿no? La inflación los precios ya no suben. Bueno, no suben. No, los precios bajan con respecto a un mes a otro, ¿no? Y tú dices, bueno, no, están subiendo menos, que no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves todo este fenómeno de la inflación? Tú haces una labor divulgativa. Al final, ¿qué le dirías al que se quiera informar de la inflación? ¿Qué son los datos principales que tiene que ver? ¿Cómo analizas tú la inflación versus la inflación subyacente? Mm, Al final, al inversor que esté preocupado, porque al final tiene que analizar la inflación para sus inversiones, ¿qué resumen le harías tú de cómo se tiene que analizar esos datos de inflación que vemos mes a mes? A ver, a mí el tema de la inflación es un tema que me gusta, porque como empecé con teoría monetaria más clásica, por llamarlo así, o más antigua, me gustaba bastante el tema de, bueno, cómo surge el dinero, pero también cómo se desmonetiza, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros artículos que escribía era precisamente sobre la hiperinflación en Venezuela que había en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa época aprendí bastante de hiperinflaciones. Entonces, pero bueno, quien quiera saber sobre inflación, a ver, al final, cuando yo trato de aprender de política monetaria, por ejemplo, a ver, es cierto que recurres a papers, artículos científicos y otro tipo de publicaciones, pero me ha sorprendido bastante que las propias webs de los bancos centrales te explican bastante bien, por lo menos ese nivel más básico, ¿no? De cómo funciona el Banco Central. Para quien no tiene conocimiento y le gustaría aprender más, pues es un buen punto de inicio. Pues fíjate que te iba a preguntar después, que lo haré, por sitios para aprender, bibliografía, etcétera, etcétera. Me ha llamado la atención eso que comentas. No me lo esperaba, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que recurro bastante a ello, ya no solo para buscar datos, sino también definiciones y cosas así más sencillitas están bastante bien. Y por el tema de la inflación, pues que, por ejemplo, para España, el INE seguro que tiene una explicación medianamente decente e incluso te puede contar la metodología, las ponderaciones que hace a los diferentes productos y tal, para saber exactamente cómo se mide o cómo lo están midiendo. Entonces, a mí me parece que para empezar, pues meterse, digamos, en las webs oficiales, por lo menos en el caso de los bancos centrales, me ha sorprendido para bien, porque yo tampoco pensé que fuesen a explicar de manera tan de buena manera, digamos, qué es lo que hacen. Ujú, ujú. John, al final también te quería comentar, te has hecho liberal, austriaco, como tú mismo te nombras. ¿Qué te empujó precisamente a tomar esa corriente? Es decir, es una corriente económica que cada vez tiene más adeptos. ¿Todo se debe a Juan Ramón Rayo? ¿O fue el inicio?
Con él empezó todo, como diría la Sí, canción. sí. Con él empezó todo, sí. A ver, o sea, porque yo estaba en la universidad estudiando física. A mí la economía nunca me había interesado para nada. Entonces, pues en un momento de estos así más de bajón, de crisis existencial y tal, pues no sé cómo, le descubrí a Juan Ramón Rayo y me gustaba porque lo explica todo muy bien, es muy calmado, lo- argumenta muy bien y todo eso. Entonces, pues a raíz de Juan Ramón Rayo descubrí el Juan de Mariana, etcétera, etcétera. O sea, y entonces a partir de ahí ya me sumergí, digamos, en este mundo. Ujú. ¿Cómo empezó tu colaboración con el Juan de Mariana? Es decir, entiendo que te hiciste miembro y fuiste colaborando con el Juan de Mariana y ahora incluso pues das alguna charla, ¿no? Bajo su paraguas, ¿no? Bueno, yo comencé a escribir en el Observatorio de Coyuntura Económica de la UFM, de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Ajá. Sí. lo que se llama UFM Market Trends, que ahí es donde Ujú, tengo el primer artículo sobre la hiperinflación de Venezuela, que luego saqué algún otro también. ujú. Y como esa parte la llevaba Dani Fernández, Sí, que también tiene amigo canal nuestro. propio y tal, seguro que lo conoces. Sí, Dani ha estado muchas veces con nosotros, es muy amigo de Edgar, Edgar también es Sí, profesor de la UFM y es amigo de Locos de Wall Street, sí, Dani, sí. sí, sí. Pues bueno, empecé escribiendo ahí y tal, y luego más tarde, pues tenía un artículo que no tenía nada que ver con economía o no era tanto de datos y así. eh, l- le comenté a alguien que sabía, que conocía, que estaba en el Juan de Mariana y me lo publicaron. Y luego, pues a partir de ahí, la verdad, sin pedirlo, de repente veo que mensualmente tengo un calendario que tengo que publicar artículo y tal. Entonces, pues ahí he estado escribiendo pues un año, año y medio, hasta que, bueno, ya me llega un momento que vas con la presión ahí de, ¿y de qué hablo? ¿Qué tengo que contar este mes? ¿No? Además, como soy muy teórico, eh, mm, me cuesta, digamos, encontrar nuevos temas sobre los que hablar. Y ahora, Claro. pues, después de estar un tiempo sin publicar, ahora tengo un blog propio que se llama Dinero y Banca, Muy que bueno, ¿eh? la Muy web es bueno. dineroybanca.substack.com y pues ahí hablo principalmente de dinero y banca, o sea, de los QEs, los QTs, si los depositantes, si todos los depositantes podrían sacar su dinero del banco. Eh, hice hace poco un análisis sobre Tether, lo que ellos dicen que tienen en el balance, ese tipo de cosas, vamos, de lo que hemos estado hablando nosotros aquí. Ujú. John, en Locos de Wall Street nos gusta mucho también todo el tema de los libros, ¿no? Y de hecho tenemos un club de lectura que ahí siempre que lo digo entono el mea culpa porque la verdad es que nos gustaría tenerlo más activo de lo que tenemos, pero igual, la presión del tiempo, de las cosas, pues te lleva a algunos proyectos no poderlo llevarlo a cabo como quisieran, ¿no? Eh, no sé si te gustaría comentar algún libro que te haya impactado. No sé si, por ejemplo, ya te has comprado el último de Juan Ramón Rayo, que estamos viendo ahora en Twitter que mucha gente lo tiene, que No, no, es no lo he un, comprado es un buen porque tochaco, ¿eh? no me interesa tanto ese tema. O sea, si Ujú. Rayo saca un libro de teoría monetaria, me lo compro. Pero precisamente de Marx ya no me interesa tanto. Ujú. Muy bien. Y te decía, ¿qué libros nos recomendarías dentro de tu parcela? El que haya visto la entrevista, le parezcan muy interesantes los temas que tratas, el dinero, la banca, porque al final es entender las tripas de la economía, ¿no? Es entender, bueno, yo creo que al final es las arterias de la economía, ¿no? Por donde circula todo, que no deja de ser, pues, precisamente eso, ¿no? Los bancos, ¿no? Eh, ¿Hay algún libro que tú recomendarías? ¿Es difícil? ¿Piensas que mejor paper especializados? Uf, a ver. Si hubiese sabido que me ibas a preguntar por libros, habría pensado más tiempo No, para no, decirte. no te preocupes, no te preocupes. Pero, Si por si tienes ejemplo, alguno, si sí, sí. ves que te cuesta precisamente es porque a lo mejor no hay uno que sea un libro de referencia, ¿no? De cabecera, ¿no? Claro. Por ejemplo, para empezar, a mí me gusta mucho el dinero de Menger.
Me parece muy bueno para entender su visión de la liquidez, de cómo surge el dinero. Para comenzar, el dinero de Menger me parece que está genial y que lo explica muy bien y es apto para todos los públicos. Luego, por ejemplo, hay otro que me gusta bastante que se llama Las promesas por las que vivimos, de Harry Sherman, que se está en castellano, publicado por Deusto en colaboración con el Juan de Mariana y Value School. Ujú, Luego ya para cosas un poco más rebuscadas o difíciles, el Money Markets de Marcia Stigam. ujú, Y también, por ejemplo, tiene Joseph Wang, que se llama Fed Guy en Twitter. Tiene un ujú. blog que está muy bien también, que me gusta mucho. Y tiene un libro que se llama Central Banking 101, en plan como introducción al Banco Central. Ujú. Muy curioso, muy chulo. No sé a ti qué te pareció, a mí un libro que me encantó y más, no precisamente, me gustó también esa parte, ¿no? Cuando hablaba de Bitcoin y demás, pero me gustó mucho el patrón Bitcoin, la parte que explica todo el tema de dinero, muy basiquita, algo que no es nada difícil, de las distintas funciones del dinero, en la historia que ha actuado como dinero, te cuenta el tema de la sal, tal. Me pareció que lo cuenta muy, muy ameno. No sé si esa parte coincides conmigo. Dentro de un modo muy introductorio. Pues la verdad es que no me lo he leído, no Ah, lo tengo. pues, No, pues porque al final, o sea, me daba la impresión de que iba a ser lo mismo que dicen los maximalistas, por así decirlo, pero recopilado en un libro. s- Entonces, no vi que me pudiese aportar nada mm, nuevo, por así decirlo. sí. Bueno, el patrón Bitcoin básicamente tiene como dos partes, ¿no? La segunda que tú dices es esa. Es obviamente muy maximalista con el Bitcoin, pero en la primera te explica qué debe cumplir el dinero, te pone como las bases para después debatir si Bitcoin puede serlo o no, ¿no? Precisamente. Entonces, Ah, para bueno. aquel que quiera introductorio, te explica cómo la sal fue dinero, los distintos dineros que ha tenido la humanidad, ¿no? Para ver, ponerte en situación si Bitcoin puede serlo o no. Bueno, pues John, llegamos al final de la entrevista. Me lo he pasado muy, muy bien. He aprendido mucho. Divulgas muy bien, te expresas muy bien. Te doy la enhorabuena. Y nada, añadimos otra estrella al universo Locos de Wall Street, ¿no? Vamos sumando esfuerzos e intentamos tener, llamémosle, expertos en todos los ámbitos de bolsa, finanzas, economía. Y la verdad es que de todo el tema de bancos centrales, Fed, etcétera, pues se nota que dominas mucho. Con tu permiso, abusaremos de ti cuando haya noticias de Fed, etcétera, etcétera, que son al final días de revolución de mercado, ¿no? Cada vez que Sí, Powell sí. habla, las bolsas están como expectantes, ¿no? Y, pues con tu permiso, como decía, pues te volveremos a contactar para que nos expliques estos mensajes muchas veces que dan los bancos centrales, que al final ya estamos viendo este año los que digan que la macro no importa para la inversión. Buah. El otro día simplemente porque Powell fue menos hawkish y ya dijo que Sí. va a seguir subiendo, pero menos, las bolsas un 4% arriba. Es decir, el que diga que no importa, pues no sé. Así que, John, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti y al resto de los locos por la invitación y no te preocupes, podéis contactarme cuando queráis para otros temas. Perfecto, pues vamos a dejar el Twitter de John, de John Aldecoa, en la descripción del programa. De todas formas, lo hemos compartido varias de las veces su perfil, porque ya os digo, es un perfil, añadirlo a vuestra lista de seguidores, porque os va a dar el barniz de información de todo lo que esté pasando con bancos centrales, políticas monetarias. Aporta muchas gráficas, muchos datos. Hemos compartido durante la charla muchos de ellos, así que John es un más en vuestro perfil de Twitter, a seguirlo. Y John, lo dicho, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muy bien. A los seguidores de Locos de Wall Street, ya sabéis, un fuerte abrazo y os rogaría que le dierais a like, os suscribierais, porque esto ayuda muchísimo al canal. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta ahora.